Víctor Segal, las 12 casas tenemos, primero las damas, Elisa Camacho de diciembre, el primero de aquel heroico año, si no me deja de hablar, y luego mi compañero Julio Álvarez, y vamos a hablar los miedos, temores, reveses, problemas, y te acuerdas que les había dicho a ustedes por qué la humanidad se ha individualizado. ¿Te acuerdas la pregunta que hice? ¿Cómo el Dios en su misericordia nos crea como seres individuales para aprender? Después formamos grupos indebidamente, pero los reinos inferiores son grupales. Luego nos individualizamos. La ironía es que después regresamos en grupo y finalmente abordamos la fuente que jamás debimos haber dejado, solo por experiencia. Pregunta, ¿cuáles son los miedos? ¿Diferencia entre miedo, angustia, pánico, terror? ¿Es lo mismo o son niveles de desestabilización? Son niveles de desestabilización. Incluso los miedos se dirigen en dos principales, en lo que llamamos el miedo irracional y el miedo racional. Digamos que el miedo irracional es aquel en el que, digamos, se llama también como temor, que es el que nosotros aprendemos desde que nacemos. Cuando me caigo y me golpeo, cuando algo me asusta, cuando algo tal, es un miedo, digamos, infundado también. Esos miedos son irracionales. Sí. El miedo racional es el que conocemos como miedo genético. El miedo genético es el que traemos desde que nacemos. Si tú te vas, a mí me gusta este ejemplo, ¿no? Si tú vas y te subes a un edificio de 30 pisos, lo más seguro es que estás en la orilla de este edificio de 30 pisos, pues te dé cierto temor porque te puedes caer y te puedes morir, ¿no? Se llama instinto de supervivencia. ¿Cómo se llama? ¿Acrofobia o miedos a las alturas? Puede generarlo. Puede generar. No necesariamente es así. ¿Cuál es la causa de una fobia? Puede generarse una fobia. Una fobia nace a partir de un miedo infundado, bien, no de un miedo que traemos desde la genética. Ahora, deja preguntarle, porque ahora las mujeres son las poderosas. Claro. Elisa Camacho, ¿cómo tú nos puedes ayudar en el coach, en entrenar, en ayudar? ¿Cuáles son tus experiencias de vida para poder haber liberado personas que se han encontrado batallando en problemas emocionales? ¿Cómo puedes ayudarlos? ¿Hay técnicas para poder llevar a la causa y después sacar todos esos complejos y traumas? Bienvenida, claro. Elisa. Gracias, y gracias. Encantada de estar aquí. Dos expertos en el tema. Bueno, el coaching se basa en sacar el potencial de uno mismo. Bien. ¿Ok? Entonces, para tratar un miedo, primero hay que reconocerlo, saber de dónde viene. Sabiendo de dónde viene y entenderlo. Sí. Saber de dónde viene, entenderlo y soltarlo. Pero para soltarlo primero que tenemos que entenderlo. Así es. Entonces, entendiéndolo es el punto clave para poder manejar un miedo. Y obviamente tú ya vas dirigiendo a las personas y de acuerdo a sus características vas sabiendo necesidades, angustias. ¿Has llegado como Julio a hipnotizar, a llevar más atrás a la persona o simplemente son análisis que tú llevas a cabo? No, estos son alcances que tiene la psicología. El coaching trabaja con logoterapia, con PNL, con programación neurolingüística, podemos tratar un miedo. Bien. Podemos hacer que la persona, sobre su responsabilidad y sobre su deseo de salir de este miedo, trabaje. Bien, muy bien. Ahora vamos acá con la cámara. Y Julio, ¿podríamos entender entonces el miedo como una necesidad de transformación porque es parte inherente del ser humano? El hombre primitivo nació del instinto de supervivencia. De hecho, el miedo sirve, te prepara cuando se siente miedo, cuando un ser humano siente miedo, los músculos se tensan, la adrenalina sube, hay cambios bioquímicos desde nuestro cerebro, la célula se llena de péptidos, como una lluvia así impresionante de péptidos. ¿Qué te están avisando? ¿Que vas o te estás preparando para huir o para pelear, para enfrentarte? Entonces el miedo, el que le llamamos nosotros miedo, que traemos desde la genética, sirve para ello. Sirve para generar un resultado, para generar un crecimiento, para generar un desarrollo. El miedo infundado te paraliza. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. ¿Qué diferencia hay con la adrenalina? Porque están de acuerdo que hay miedos que generan ciertas toxinas. En este caso, ¿cómo nos podríamos mejorar? Ahora me voy para acá. Mi querida Elisa Camacho. Dígame. ¿Qué pasaría cuando tú tienes una fobia? El PNL, la programación, puedes llegar a ayudar a la persona a decir, me enfrento ante lo que no quiero ver y por lo cual caíste en una situación de escapismo, de evasión, de fuga y de irrealidad. ¿Cómo mejorar esa situación? Mira, hay que... Hasta parezco psicólogo ya. Hay que aprovechar la energía del miedo. El miedo o te paraliza o te hace correr. Bien. Efectivamente, los dos te generan adrenalina. Entonces es tomar la decisión, definirlo, es lo que te decía de reconocerlo. Cierto. Al reconocerlo dices, ¿qué puedo hacer con esta energía que estoy generando?
¿Me paralizo o la ocupo para ir hacia adelante? Digamos que es una forma de hacerlo. Gracias, Elisa. Hoy voy para acá. Y ahora, Julio, ¿qué podríamos pensar en esto? Si ya esos miedos y esas fobias están, digamos, soterradas, en tus experiencias de los dos, ¿han visto cambios de personalidad cuando la persona deja de temer? Sí, Sí, claro. totalmente. ¿Cambia Eres otro. en que es buen amante, mejora su relación, es mejor ser humano? Eres otro. Sí. Eres otro. Pareciera que inclusive eres otra persona, de hecho. Pareciera que hay un antes y un después. Te lo pregunto a los dos porque Sí. miren, me está llegando mis ideas locas. Ya sabes, Hacienda, Lolita, SAT, ay, debes esto, debes el otro. Entonces la sociedad, el sistema arcaico, debes, temes, debes de así es. estar presionado. Ansiedad me genera angustia, la Así angustia es. me genera un compromiso y después los traumas y te genera codependencia. Así es. ¿Cómo demonios eliminar todos estos atavismos y caídas y demás? ¿Qué podrían ustedes hacer para no vivir ante la angustia de una sociedad que nos está preprogramando para el mal? Primero que nada, vivir desde el ser, desde tu ser. ¿Te acuerdas que comentábamos en otro programa justamente esto de los 5 estados? Sí. Bueno, pues vivir desde la espiritualidad y vivir desde la emocionalidad es lo que te va a generar un resultado totalmente diferente. Es como una coraza, un antídoto ante lo negativo. Mi buen Julio, ahí voy con Elisa. Ahora, mi querida Elisa, ya lo que dice Julio, que ya sabes que es tu mentor, tu avatar, es el hombre místico, ya te acuerdas que te calculé en evolución, aquí el compañero. Resulta que entonces, y le imitaste el miedo, la fobia, la pasión, la amargura, el desasosiego. Después de ese estadio, ¿qué sigue? Te enfrentas ante ti una mejor paz, una mayor estabilidad, pero ¿qué queda esa angustia? ¿Cómo poderla eliminar? Ahora, ¿existe algún método, alguna fase por la cual tú vivas ya en un estado de mejoría o de autorrealización? Todas las personas seguimos en un estado de mejoría. No hay una persona que es como, por ejemplo, decir vivir en congruencia. Sí. ¿Cuándo terminas de estar en congruencia? Nunca, siempre sigues trabajando para mejorarte y para ser una mejor versión de Bien. ti mismo. Y finalmente lo que dijiste, Elisa, ahora me permites, Julio, voy para acá. Ella dijo algo importante, Sí. facetas, estadios. Ahora bien, podríamos pensar que como somos seres multidimensionales, empezamos con las angustias que la sociedad nos está atacando con mensajes subliminales. Todo el tiempo. ¿Cómo poder eliminar eso? Porque te los pueden poner en televisión, Todo. medios de comunicación. ¿Cuál es el sistema, método, técnica o antídoto para no ser bombardeados? Existe. Se llama discernir. Ah, Hay que aprender a discernir. Para poder aprender a discernir, Pitágoras nos deja un legado, fíjate. bien. A ver ese legado. Pitágoras nos deja un legado. Pitágoras nos dice, ¿cómo podemos generar un discernimiento? ¿Cómo podemos generar un discernimiento para no caer justamente en todas estas trampas de programaciones y de condicionamientos que nos deja y que nos da la sociedad en la que vivimos? Oye, ¿no era la mayéutica que ves que decía Esa que el fue de- autoaprendizaje y demás? No, esa fue de Sócrates. Sí. La mayéutica fue de Sócrates. No, Pitágoras se va un poco más allá. Pitágoras, recordamos que fue un gran matemático. Entonces Pitágoras más bien dice, vamos a tomar las cosas desde la raíz. Fíjate. Y utiliza algo que se llama monada. Así, monada, así se llama. Sí. Entonces te da desde el número digamos que desde la raíz, cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, la ciencia y el arte, ¿no? Aquí hablaríamos en cuál sería la diferencia entre la ciencia y la charlatanería. por Julio ejemplo. Álvarez, un momentito, mi querida Elisa. Otra vez el productor ya me está gritando al oído. Ok. Unos segundos, otra vez me dice que mentiroso. No, soy mitómano. Al rato nos explican qué significa el mitómano. Bueno, ante las cámaras. Segundos, Víctor Segarra, las 12 casas. Mi querida Elisa y Julio Álvarez, estamos hablando de miedos, fobias y demás. Y luego nos vamos a caer en lo que es la mónada o mónada y qué significa el estado alterado de conciencia, cómo alcanzar el estado superior, cómo poder cambiar un estadio bombardeado y preprogramado ante la sociedad. Víctor Segarra, las 12 casas. ¿Qué hacemos, Robert Millán? Continuamos.